Hola a todos, ¿cómo están? Buen domingo. Perdón, buen lunes. Hoy es lunes, no, ya no es domingo, se terminó el fin de semana. Y acá estamos para arrancar, como siempre, otro vivo. La idea era transmitir en simultáneo con YouTube, pero teníamos un pequeño inconveniente. No pasa nada. Será la próxima semana que vamos a emitir en directo por YouTube. Así que hoy vamos a subir el video como ya habrán visto. A los que no se suscribieron, vayan y suscríbanse al canal porque vamos a empezar a subir más contenido también al canal de YouTube para que se mantenga actualizado, que siempre tenga la última información. Muchas novedades para hablar. ¿Cómo están todos los que se están sumando? Hola a todos. Muchas novedades. Una semana muy movida en materia económica, con mucha información, con muchos datos y con mucho para charlar también en lo que respecta a comercio exterior. Por un lado tenemos que charlar de qué pasó con el acuerdo con el fondo. Por otro lado tenemos que hablar de las novedades que hubo en comercio exterior y obviamente qué es lo que se viene, porque se vienen muchas cosas. ¿Qué va a pasar con el tema de Estados Unidos? ¿Cómo sigue el tema de la guerra comercial? Hola a todos los que se están sumando de a poquito al vivo, bienvenidos. Vamos a ir de a poco, ¿qué les parece? ¿Sí? Bueno, en primer lugar vamos a hablar del tema del acuerdo del Fondo Monetario. Si bien el acuerdo se conoció por el decreto la semana anterior y ya estuvimos hablando en el anterior vivo, esta semana hizo mucho ruido en el mercado el tema del acuerdo del Fondo Monetario porque obviamente tenía que pasar por el Congreso. ¿Y qué iba a pasar en el Congreso? Esa era la clave, en particular teniendo presente de que, bueno, había que ratificarlo en el Congreso. Si se aprobaba en la Cámara de Diputados ya quedaba en firme el decreto. En la previa hubo declaraciones del ministro de Economía en relación a lo que tenía que ver con el tipo de cambio porque había muchas especulaciones. Tengamos presente lo siguiente. Los contratos de futuro volaban, ¿sí? En la previa a la sesión de diputados había mucha necesidad de toma de cobertura. Empezaron a subir las cotizaciones, veíamos en pantalla cómo el tipo de cambio en el mercado financiero, en el mercado libre, empezaba a operar hacia el alza y obviamente eso generó mucho ruido y mucha incertidumbre. ¿En qué sucede? Bueno, finalmente pasa por Cámara de Diputados, el acuerdo se ratifica, ¿sí? Ya está en firme, con la aprobación de una de las cámaras ya quedó en firme el decreto y el ruido baja pero se mantiene en el mercado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sigue generando este ruido en el mercado? Que hace que, por ejemplo, el tipo de cambio en el mercado haya bajado levemente, pero al otro día se vuelva a mover hacia el alza. Y ahí lo que tenemos es el tema de que todavía no se conocen los detalles ni cuándo efectivamente va a llegar el acuerdo y con los fondos. ¿Qué sabemos? Sí, porque hubo una reunión de la comisión bicameral, hubo algunos detalles. Sabemos que el acuerdo tiene que pasar por el directorio del Fondo Monetario y que recién en ese momento vamos a conocer sí o sí el monto del acuerdo. ¿De cuánto se estima? Bueno, los analistas privados estiman que el acuerdo podría ser de no menos 20.000 millones de dólares. ¿Por qué se llega a este número? ¿Cómo llegamos a este número? Porque tiene un destino. Se puso en el decreto cuál era el destino. Bueno, y en ese destino los analistas privados hacen un cálculo y dicen, bueno, estimamos que podría ser un acuerdo por 20.000 millones de dólares. Pero todavía no se sabe con certeza porque el ministro de Economía en la previa a la aprobación del decreto dijo, bueno, esto depende del directorio del Fondo Monetario. En cuanto al endeudamiento, al costo del endeudamiento, lo que sabemos es que va a ser inferior al que se está pagando en este momento, que sería entonces por debajo del 6%. Estaría entre el 5 y el 6%. Donde acá lo que está jugando a favor de la Argentina es todo el tema de las sobretasas, ¿sí? Que el Fondo Monetario trató con posterioridad al acuerdo que tenemos celebrado. Otro de los temas importantes que tenemos que considerar con respecto al tema de el acuerdo con el fondo es cómo se va a devolver. Supuestamente estamos hablando de un acuerdo a 10 años, ¿sí? Con 4 años de gracia para lo que es capital. Por lo cual, 4 años y medio creo que eran. Por lo cual, lo que podemos, y eso también entra en la cuenta de los analistas a la hora de estimar el monto total del acuerdo, no se harían devoluciones en lo que resta del gobierno de capital, en lo que resta del gobierno de Javier Milei,
y tampoco los primeros tiempos de la siguiente administración. Pero sí, obviamente, se tendrían que pagar intereses. Todo esto son supuestos, ¿por qué? Porque todavía no está la letra chica del acuerdo. Reunión de directorio del Fondo Monetario. ¿Cuándo? Bueno, esto es muy interesante porque hay reuniones ahora en el corto plazo, pero el tema Argentina no estaba en agenda. No sabemos si se va a incluir o no. Lo que sí sabemos es que el presidente, hablando con un portal de noticias muy importante, económico, adelantó que el acuerdo podría estar para mediados de abril. La duda que nos queda es, ¿será que ya llegan los fondos para mediados de abril o hablamos de fondos más adelante? Y eso es otro tema. ¿Por qué? Porque hubo mucha discusión durante la semana con respecto al tipo de cambio y al sistema que se podría implementar ante una posible liberación del tipo de cambio. Tema tipo de cambio. Punto y aparte. Se viene hablando de si va a haber o no va a haber devaluación y el presidente y el ministro de Economía insisten que por el momento no hay devaluación en vista, que se mantiene la política del crawling peg del 1%. Hacen mucho énfasis en eso. Obviamente es una manera de generar ancla en las expectativas, esta intención del Banco Central de mantener su crawling peg del 1%, aun cuando la inflación todavía no se acomodó, ¿sí? La que vemos nosotros no se acomodó en el 1%, todavía está arriba del 2%. ¿Y qué pasa con las proyecciones de inflación para el próximo mes? Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero sigamos charlando acerca de lo que es el tema de el tipo de cambio. Está el rumor de que podría haber una unificación del tipo de cambio, de que desaparecería el tipo de cambio exportador. Hay muchos rumores en el mercado, pero son muchos rumores. Alguien ahí me pregunta qué va a pasar con las tasas. Yo te diría que no sería, ¿sí?, ahora el momento para que el Banco Central tome la decisión de hacer una corrección de las tasas hacia la baja. Es probable que espere, ¿sí?, al próximo índice o quizás al otro, al siguiente mes, cuando ya la inflación se estima que podría perforar el piso del 2% para hacer una nueva corrección en las tasas. Recuerden que si aceleramos la baja en las tasas, más en este contexto en donde está habiendo volatilidad en el tipo de cambio en el mercado financiero, podríamos tener también más movimiento en el tipo de cambio. Entonces es muy quirúrgico el movimiento que se puede hacer en cuanto a las tasas con un crawling peg del 1%. Hay que ir paso a paso. Entonces yo no vería al Banco Central haciendo una corrección en el corto plazo. Y para ir cerrando el tema del acuerdo del fondo, se habló también del tema de a qué esquema de tipo de cambio iríamos con respecto a si vamos a una flotación limpia, si vamos a una flotación sucia. ¿Qué es flotación sucia? Que se habló del modelo peruano, el famoso flotación por bandas. Tengo un máximo, tengo un mínimo, puedo moverme entre medio y ahí es donde interviene el Banco Central para garantizar de que eso no, o sea, que no nos movamos de esas bandas. También está la discusión de hasta dónde después el Banco Central puede o no intervenir en el mercado con los fondos que recibió para mantener esta flotación. Pero todo esto son rumores, ¿por qué? Porque nos falta el acuerdo. Y esto es lo que está generando estos movimientos, estos cimbronazos tan fuertes en el mercado y esta sensación que hay en el mercado como de incertidumbre. Cuanto antes se conozcan los detalles, más tranquilidad va a haber. Cuanto antes llegan los fondos, más tranquilidad va a haber, porque lo que se está viendo, y se vio muy claramente esta semana, fue una fuerte venta del Banco Central de Reservas. Hablamos de que en 5 jornadas el Banco Central se desprendió de más de $1.000 millones, tuvo semanas con récords de ventas que hacía mucho tiempo que no se veían, y eso obviamente que aquellos que estamos en comercio exterior no es una buena señal, porque lo que queremos que vuelva es el pago anticipado y no estamos en un momento de seguir que se sigan yendo las reservas, pues no nos van a habilitar el pago anticipado. Aquellos que dicen si van a modificar el texto ordenado de exterior y cambio. El texto ordenado de exterior y cambio se modificó en febrero. El Banco Central suele sacar comunicaciones que lo van modificando, pero el texto en sí mismo no lo modifica, salvo cortes particulares. Por ejemplo, el año pasado había sacado, en realidad se hizo antes, se hizo una modificación del texto ordenado, y después durante casi un año no se tocó. Se fueron haciendo comunicaciones que van pisando lo que está en el texto ordenado hasta febrero de este año, donde sacó una nueva versión que compilaba todas las modificaciones que se habían hecho durante este año, ¿sí? O sea que el dólar va a estar inestable a la suba. Yo no me arriesgaría a decir ni que va a estar inestable a la suba. Yo creo que acá va a empezar a jugar mucho las expectativas y cómo el gobierno logra anclar las expectativas y dar confianza. Ya el hecho de que se haya logrado aprobar el acuerdo es algo que al gobierno, obviamente,
le resulta positivo porque están creando expectativas, o sea que ya está aprobado el acuerdo, ya sí tiene luz verde para proceder. Y el otro punto clave va a ser saber bien los detalles de este acuerdo. A medida que se vayan conociendo cada vez más detalles y sean detalles en firme, más claro va a estar el panorama, menos incertidumbre, más tranquilidad al mercado cambiario y al mercado en general, ¿sí? Porque esta semana estuvo muy afectado por todo lo que tiene que ver con el fondo. Si imagino un escenario de suba de tasas para evitar presión sobre los tipos de cambios financieros, no, en este momento no me lo imagino. Eso no significaría que el Banco Central no nos sorprenda, como un día nos sorprendió con una baja de tasas, un día nos puede sorprender con una suba de tasas. En este momento no lo imagino, porque esto encarecería el financiamiento y es algo que se está buscando evitar. Y aparte, en este momento lo que se está apuntando es a potenciar todo lo que tenga que ver con el consumo, obviamente. Entonces, si vos encareces el financiamiento, estás complicando el consumo y lo que necesitas es que se reactive la demanda. Pero yo nunca descarto nada, son todas posibilidades en el mercado. Bueno, vamos a irnos con el otro tema y que tiene que ver ya ir yéndonos un poquito más a lo que es comercio exterior y metiéndonos en el tema de qué novedades hubo esta semana con respecto al comercio exterior. Primero y principal, aquellos que están interesados en licitar parte de ese cupo de 50.000 unidades, sepan que la posibilidad de pedir, ¿sí?, ese cupo empezó a correr a partir de esta semana, porque se publicó el lunes en el boletín oficial, ¿sí? Ahí lo que se hizo es establecer ¿cuál es el mecanismo por el cual se puede solicitar parte de ese cupo? Estamos hablando de automóviles eléctricos, ¿sí?, que pueden ingresarse a cero arancel. Tengamos presente que 25.000 unidades van a ir a todo lo que tenga que ver con empresas terminales y 25.000 unidades se van a asignar entre personas físicas y jurídicas que no sean terminales. Todo se hace por TAD, no se aceptan presentaciones que no sean por TAD y tenés que usar tu cupo. Si no lo vas a usar, tenés un plazo para renunciar al mismo, se puede reasignar. ¿Hasta cuándo tenés tiempo de usar ese cupo? Hasta el 31 de enero del año próximo. ¿Sí? Tengamos presente que se empezó tarde con la asignación del cupo, entonces se da plazo hasta ese momento. ¿Qué tipo de automóviles son los que entran con arancel cero? ¿Sí? No estamos hablando de los automóviles comunes, tradicionales, estamos hablando de motores de automóviles que utilicen un motor convencional de combustión interna alternativo al motor de combustión al motor convencional de combustión interna alternativo. Acá tenemos tanto los eléctricos como los híbridos, ¿sí? Ojo, porque no todos los automóviles entran dentro de esta categoría, hay posiciones arancelarias específicas y también hay que cumplir con una condición de valor FOB, ¿sí? No pueden superar un valor FOB de 16.000 unidades. ¿Cómo se va a asignar ese cupo? Es algo muy interesante porque no solo se va a tener en cuenta el plazo que yo comprometo para el ingreso, sino también el precio de comercialización que voy a ofrecer. Así que si están interesados en esto, les recomiendo que vayan a leer. Esto se publicó en el boletín oficial el lunes y son 10 días hábiles de su publicación. Se cierra y comienza ahí la asignación del cupo, ¿sí? Otro dato más es que hubo más cambios en lo que tiene que ver con la importación de automóviles y tiene que ver con el famoso chas, ¿sí? Porque ahora, ¿qué empezó a hacer? ¿Cuál es la pregunta de muchos? Y es si no existe más el chas. No, las certificaciones de seguridad se siguen teniendo que hacer. Lo que se habilitó a partir de este momento son dos cosas. Uno, que el chas ya no va a ser necesario al momento de importación. Yo lo voy a tener que tramitar para poder comercializar, pero no me lo van a exigir, como está pasando con muchos reglamentos técnicos al momento de nacionalizar el producto. El otro tema es, si yo voy a importar un producto que estaba alcanzado por chas, pero tengo un certificado internacional y no cualquiera, tienen que entrar y para cada producto les dicen qué certificación internacional está aceptada. Entonces en ese caso yo ya no voy a tener que tramitar más el chas, sino que voy a tener que hacer una declaración jurada de conformidad. Ahí alguien me preguntaba por la LCM, que es la licencia de configuración modelo y la licencia de configuración ambiental.
Tengan presente que estos dos trámites siguen siendo necesarios, solo que para automóviles producidos en serie que vienen con certificación internacional se habilita otro tratamiento diferente. O sea, lo que se está buscando es no duplicar costos, no tener que hacer nuevas certificaciones y yo ya tengo una certificación que es superadora, ¿sí? Y aparte, tengan presente que se crea un nuevo certificado, que es el certificado de seguridad vehicular, ¿sí? Esto entra en vigencia para lo que tiene que ver la inscripción inicial de un vehículo 0 kilómetro con producción en serie o producción seriada, ¿sí? Que le correspondía o le corresponde la licencia para configuración de modelo y la licencia de configuración ambiental, y en lugar de ambas lo que va a hacer es el certificado de seguridad vehicular, ¿sí? Pero no es tampoco para todos, porque hablamos de categorías, por ejemplo, M1, N1. Hay que ponerse a leer la norma, realmente que el cambio de lo que es todo lo que tiene que ver con autopartes y automóviles tiene un tratamiento muy particular, quedó metido dentro de una ley que es la ley de seguridad vial, entonces es como que al principio nos llama la atención porque no lo vimos en una norma específica de las que estamos acostumbrados a leer, hay que buscarlo, hay que buscar puntito por puntito. Pero acá voy a hacer mucho énfasis. ¿No hago más certificaciones de seguridad? No, las certificaciones de seguridad siguen estando presentes. Pero si tengo una certificación internacional, esto es lo mismo que está pasando con muchos otros productos. Hay quienes me estaban preguntando ahí por el tema de cemento. Tengan presente que todo lo que tenga que ver con certificaciones internacionales depende muy, pero muy fuerte de lo que tiene que ver, como es el tema de si tengo o no tengo un certificado internacional que me pueda ayudar, ¿sí? Ahora, vamos por lo que sería el otro cambio importante de esta semana, que tiene que ver con el tema de los aranceles para indumentaria y calzado. Esto se anunció no este viernes, el viernes anterior. Se anunció que iba a haber una reducción de aranceles para lo que era importación de calzado e indumentaria, para hilados y telas, que se iba a publicar un decreto y el decreto la semana pasada no salió. Que estamos en condiciones de decir que supuestamente va a salir en los próximos días, quizás ¿sí? Esos certificados, perdón, vuelvo a una pregunta que me están haciendo del tema antes de lo que es certificaciones internacionales. Estos certificados originales reemplazarán a los LCM, están listados. Si vos entras a la ley, te voy a decir el número específico de la ley, porque como esto salió en la ley de seguridad vial, es posible que se nos pase a todos. Y yo les recomiendo que se sienten a estudiarlo puntito por puntito, porque aparte, por ejemplo, habla en particular de un caso que son los acoplados, los camiones. Es el decreto 196/25 que modifica la reglamentación general, que es la ley 24.449 de tránsito y seguridad vial, ¿sí? En ese caso, te recomiendo que te sientes y leas bien todos los anexos. Yo la otra vez, por ejemplo, estuve haciendo una comparación en el anexo y vos tenías, por ejemplo, para las balizas, cuál era la norma de Irán y cuáles eran las otras normas internacionales que se iban a aceptar. Y van a ver que hay de Naciones Unidas, que hay de Estados Unidos, van a ver que hay columnas, ¿sí? Ustedes van a ver el elemento y para cada elemento una columna que dice Irán, una columna que dice que tiene que ver con la reglamentación de las Naciones Unidas, otra, y ahí van a poder ver cuáles son las certificaciones que se aceptan, ¿sí? Vuelvo con el tema de lo que es indumentaria, calzado, textil. Reducción de alícuotas, sí, reducción de alícuotas, pero hasta el momento no tenemos confirmación del decreto. Puede ser que esta semana que empieza mañana a términos laborales sea la semana en donde salga el decreto, puede ser. Yo sé que muchos de ustedes están esperando, ¿sí? Tienen carga en el puerto y están esperando para nacionalizarla, y en ese sentido están ahí, pero todavía no sabemos los detalles. Yo no les puedo decir si va a quedar alcanzado o no va a quedar alcanzado. Estamos todos queriendo conocer la letra chica. Alguien me preguntó algo con respecto, y vi al pasar. Gracias por los saludos de cumpleaños. Belén, gracias.
Alguien me preguntó por el tema del cemento. ¿Qué sabíamos? Bueno, cemento, resolución 26 del 2025. Atención, se aceptan ensayos y certificados de organismos internacionales que nos permiten salir a comercializar sin tener que hacer ningún trámite. Siempre hablamos de países de alta vigilancia y países, en este caso, limítrofes. Se incluye en el listado Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Entonces, los certificados nacionales y los extranjeros que sean de organismos que estén aceptados van a servir para comercializar en el país y no va a haber que hacer nuevo proceso de control, lo que serían las plantas internacionales ya no tienen que verificarse, etc. Ahí estoy viendo que llegaron requerimientos masivos de precios de transferencia. La verdad es que no tengo registro de esto de que haya llegado. Precios de transferencia, aquellos que operen con empresas vinculadas están obligados a presentar precios de transferencia. Eso es algo que viene desde hace mucho tiempo, que hace mucho que ARCA exige la presentación de este formulario. Mi recomendación es que hablen con su contador, y si su contador no tiene experiencia con el tema de precio de transferencia, porque a veces puede ser que el contador no lo maneje, hablen con otro contador para saber si les corresponde la presentación o no. Y si les corresponde, realícenla, por favor, sí, es vital para no tener problemas con ARCA. En general, es algo que la mayoría de las empresas que operan con empresas vinculadas están en conocimiento y lo suelen presentar antes de los vencimientos. Pero si les llegó el requerimiento, primero hablen con su contador para ver si les corresponde, si les correspondía hacer esa presentación. Yo no tengo conocimiento de que haya habido una notificación masiva. Sí sé de que estuvo circulando el rumor de que había habido unas que estaban intimando, pero a ver, no es que un día me levanté y de golpe tenía todo el mundo diciéndome, me llegó una certificación, que suele pasar cuando es masivo, todo el mundo diciéndote, me llegó, ¿qué pasó? Bueno, sé que está el rumor instalado de que están intimando. No puedo dar fe de que estén intimando todo el mundo. Por ejemplo, yo sé de importadores que operan normalmente, pero que no operan con empresas vinculadas y que no les llegó ningún tipo de intimación. Si quiero importar electrónicos para uso privado, bien de uso, ¿es necesario cumplir con las normas técnicas o esto es solo para la comercialización? Si vos vas a hacer una operación, por ejemplo, bajo el régimen de envíos particulares, si vos vas a comprar un producto electrónico, no estás alcanzado por seguridad eléctrica. El tema es no tener problemas cuando llegue acá a la Argentina porque sea mal interpretado, o sea, cumplir bien la norma sí, de envíos particulares y estar seguro de que no va a haber ningún tipo de problema con ese producto. Chequealo primero si querés, si tenés algún despachante de confianza o algo por el estilo. Si lo haces bajo el régimen de envíos particulares, ¿sí? No sé si ese es el caso. No sé si es justo lo que estamos hablando ahora. Bueno, como les decía, vieron que yo les dije, había muchos temas esta semana para hablar de comercio exterior, muchísimos. Y ¿quieres traer vinos de España? Hay muchos, depende del producto, vas a tener que hacer certificaciones probablemente. No sé si los querés traer para consumo particular o si los querés traer para la reventa. Ahí hay que analizar el caso, ¿sí? No sé si es que te vas a comprar vinos para traértelos o es que vas a querer vender. Pero cada producto, voy a hacer lo que digo siempre, para la reventa. Bueno, habría que ver tu producto, cómo se clasifica arancelariamente y qué certificados tenés que hacer, ¿sí? Acá vuelvo siempre sobre lo mismo. Hablen con su despachante, el que mejor los va a poder asesorar porque va a hacer la clasificación arancelaria correcta del producto, es su despachante y es el que va a decir, mira, este producto va por esta posición y tenemos que hacer este y este trámite. Y ojo, porque hoy día hay muchos trámites que podemos hacer pero que no necesitamos para el momento de nacionalizar, es decir, para el momento de ingresar. Sí para la comercialización, sí. Sí para poder ponerlo a la venta en una góndola, en tu caso, sí. Pero no para lo que sería el ingreso al país. Porque este es uno de los cambios más significativos que tenemos hoy día. Bueno,
Novedades sobre el tema, les estaba hablando de lo que sabemos hasta ahora de calzado e indumentaria, sabemos poco, seguimos esperando la norma, no les puedo decir si les conviene seguir esperando o no. Y ahora nos vamos a uno de los datos claves de la semana que tiene que ver con el intercambio comercial. Ustedes me van a decir, no quiero hablar del intercambio, son datos muy duros. Me quedó la duda, sí, le respondí ya al que me estaba preguntando algo muy importante que era lo de los cementos. Creo que ya le respondí la duda a esa persona. Vuelvo sobre el tema del intercambio comercial. ¿Por qué me parece importante hablar del dato de intercambio comercial? Primero por dos cosas. Una, porque aún en febrero se mantuvo el superávit comercial con un crecimiento de las importaciones por encima del 40%. Y el otro dato que me parece significativo es cómo están creciendo las importaciones de bienes de capital. Punto y aparte. Janina, son los únicos que se pueden pagar anticipado. Lo sé. Yo sé que son los únicos bienes que se pueden pagar anticipadamente, pero 77% es el crecimiento, es la variación interanual. Venimos de una base baja porque en febrero del 2024 estábamos viendo cómo le pagábamos la deuda de 2025 a nuestros proveedores. Es correcto. Venimos de un piso muy bajo porque el año pasado fue un año muy duro, donde muchos, los primeros, vamos a decir, el primer semestre estuvieron más que nada abocados al pago de deuda. Es correcto, 2024 fue un año muy duro. Pero el hecho de que estén creciendo tanto las importaciones de bienes de capital está hablando también de una reconversión, de la necesidad de las empresas de apostar a mejorar sus líneas productivas. Y yo eso no lo quiero dejar pasar. Y el otro dato que no quiero dejar pasar, porque también me parece súper significativo, en este momento que se está hablando mucho de la apertura comercial y cómo puede impactar en la industria nacional, es que si yo sumo bienes de capital, bienes intermedios y partes accesorios de bienes de capital, estoy arriba del 70% del total de las importaciones. O sea que las importaciones a consumo suben, sí, pero lo que más representa, lo que más está pesando hoy dentro de las importaciones totales de la Argentina son las materias primas, son los bienes de capital. La industria está empezando a querer moverse. Empezó a moverse el consumo por sectores, de manera dispar. Hay meses que sube un sector y otro baja. Hay datos que son reales en la economía y que no los podemos negar. Y hay datos que los vemos en la calle y que cada uno los tiene en su propio negocio o en su propia industria. Ustedes verán que hay meses que quizás venden más, meses que venden menos, meses que salen hechos, como quien diría, pero hay una realidad y es que si empezamos a ver que empiezan a crecer las importaciones de este tipo de bienes es porque la industria está intentando empezar a ponerse de pie. Después habrá que ver si del otro lado el consumo acompaña. Obviamente, con un piso en la Ciudad de Buenos Aires para hacer clase media de 1,5 millones de pesos, familia tipo, sin considerar el alquiler, estamos complicados todavía, pero bueno, la idea sería apostar a que esto vaya mejorando poco a poco. Cada uno, vuelvo a repetir, tiene una realidad distinta y yo no voy a decir de que la actividad económica se reactivó en todos los sectores porque es muy dispar todavía la reactivación. Y hablando de reactivación, el INDEC estuvo dando datos esta semana. Sí, señores, estuvo dando datos. A ver, algunas de las preguntas que me dejaron mientras voy buscando los datos del INDEC que no quiero perder de vista. Algunas de las preguntas que me fueron dejando en el box y que las quiero responder. Una tiene que ver con el dato de cuándo vuelven los pagos anticipados. Me encantaría decirles que pronto, es la pregunta que se repite todos los vivos, todos los fines de semana, pero no lo sé. No lo sé, y con las ventas fuertes que hubo esta semana de parte del Banco Central, cuesta imaginarse que vuelva en el corto plazo. Les recuerdo que hay un montón de herramientas que nos está dando el mercado financiero para poder solucionar eso y poder cerrar el circuito, que las tenemos que empezar a analizar y las tenemos que empezar a ver con cariño, por lo menos hasta que esto se normalice. La otra pregunta que me habían hecho tenía que ver con el tema de los CDRs y los impuestos que alcanzan a los CDRs, ¿sí? Y ahí les comento, los CDRs sí se consideran para lo que es bienes personales, pero les recomiendo, porque también me preguntaban qué alícuota tenían, eso depende de cómo tributen, si tributan bienes personales. Les recomiendo que eso lo hablen no solo con su asesor financiero, sino también con
con su contador, porque el que les va a poder decir, obviamente, cómo los afecta es su contador. Es el que les dice a ustedes, mirá, estás alcanzado por este impuesto y quedaste en este rango o esta alícuota. Alguien me está preguntando qué esperamos para mañana porque los ADR hoy no tuvieron buena performance. La verdad es que es cierto, hoy hubo una jornada muy, pero muy volátil, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo que repuntaran? Bueno, que Donald Trump al final parece ser que va a tomar una decisión con respecto a los aranceles y no va a ser tan mala como la que esperábamos. No va a aplicar ciertos aranceles. ¿De qué estamos hablando? Hay sectores que a partir del 2 de abril, recordemos, fecha clave, todos los que estamos en comercio exterior que no tenemos que dejar pasar, es el 2 de abril. ¿Por qué el 2 de abril? Más allá de que acá tiene o sea, tenemos nuestro feriado y es una fecha conmemorativa, el 2 de abril es el día que Estados Unidos va a aplicar los aranceles recíprocos o empezaría a aplicar aranceles recíprocos. Lo que anunció hoy Donald Trump es que a partir del 2 de abril habría, sí, sectores que quedarían excluidos, ¿sí? Por ejemplo, en su momento había dicho a los automóviles les va a poner 25%, lo mismo semiconductores, había muchos rubros que daba duda y también también hay una preocupación muy grande por el tema de qué va a pasar con esto que dijo que iba a considerar lo que era el IVA, ¿sí? Entonces, lo que hoy yo no puedo, lo que hoy ya sabemos es que dijo que hay sectores que va a excluir, que no va a ser general para todos los productos, sino que se va a ir aplicando de manera específica. Y esto terminó jugando a favor de la Argentina, ¿sí? Con respecto a qué sectores todavía no lo sabemos. Eso también es importante. ¿Y esto cómo repercute? Bueno, hoy por ejemplo, el dólar como moneda, ¿sí? Se dio. Y esto se dio. ¿Y por qué cede el dólar? Y porque todavía sigue habiendo mucha incertidumbre sobre el tema de los aranceles. Porque aunque diga que hay sectores que va a excluir, no sabemos cuáles son y cómo vamos a ir no sabemos cómo va a seguir. La verdad es que también está del otro lado la respuesta de los países. Europa que decidió frenar, Francia preocupada por el 200% de los aranceles a los vinos. No es fácil la situación hoy. Esto está aplicando o esto está golpeando muy pero muy fuerte a todo el mercado, no solamente a la Argentina, ¿sí? Y hay que esperar. El hecho de que no haya plaza local también hace que nosotros de acá veamos, a veces nos ha pasado. Recuerdo hace poquito hubo un lunes que también fue feriado, estábamos todos preocupados por cómo iba a abrir la plaza de manera local porque había sido muy dura la plaza norteamericana con los activos argentinos y cuando abrió acá abrimos y no tuvimos problema y esperábamos una jornada negra y eso no sucedió. Algo que les recomiendo que monitoreen y que lo sigan monitoreando es el tema de el oro, ¿sí? La cotización del oro, porque yo sé que parezco loca hablando del oro en el siglo XXI, pero la onza de oro no para de subir y de tocar máximos históricos. Por ejemplo, en este momento, en vivo, todo en vivo, la cotización de la onza, ¿cómo está la onza de oro? Y en este momento, ¿sí? Está cotizando por encima de los $3.000. Y es algo que viene sucediendo ya desde hace más de una semana. Y ustedes me preguntan ¿por qué? ¿Sí? Y la pregunta es, porque es lo que nos da más seguridad en el mercado internacional. La verdad es que es a donde vamos, nos refugiamos. Y vino subiendo paulatinamente y hoy estamos en máximos históricos que no se veían desde la pandemia. No es momento para entrar, obviamente alguien ahí me estaba diciendo está caro, no es momento, el oro había que haber entrado hace tiempo, pero es la verdad que la variación del oro nos está mostrando el nivel de inestabilidad y incertidumbre global, porque bueno, sí, se condice con la pérdida de valor del dólar, sí,
pero también se condice con esta sensación de incertidumbre donde los activos un día suben, otro día bajan y el inversor no se siente confiado y va a lo que le da más tranquilidad. Finalmente, para ir cerrando, porque yo digo siempre que la idea es hacer un resumen de media hora y ya no sé por dónde estamos, se nos está yendo el tiempo y no sé si llegamos a ver todos los temas. Bueno, yo estaba buscando los datos del INDEC. Yo les estaba hablando del tema del consumo. ¿Qué pasó con el consumo? Bueno, supermercados crecieron un 4,2%, variación interanual en enero del 2025 y variaron un 1,9% con respecto al mes anterior, uno de los datos que dio esta semana el INDEC. También subieron las ventas en los centros de compras, sí, variación interanual 23,4% en enero. Autoservicios mayoristas, ahí ya vemos una caída, una caída del 10,5% interanual, pero una subida con respecto a diciembre del 4,2%. Me voy a ir al dato, uno de los datos más importantes de esta semana, que tiene que ver con el PBI, ¿sí? PBI, Producto Bruto Interno, creció un 2,1% interanual en el cuarto trimestre, un 1,4% respecto al periodo anterior. ¿Cuánto cayó si vamos a ver el dato de cómo varió con respecto a todo el 2024, que es la variación anual? Bueno, ahí hubo una caída, sí, del 1,7%, menos de lo que se esperaba que iba a caer el PBI. Algo muy, pero muy importante. Y el otro dato que también es importante y que se conoció esta semana tiene que ver con el empleo, ¿sí? Los datos sobre el empleo, tasa de actividad y empleo, ahí tenemos que la tasa de actividad fue del 48,8 y 45,7 la tasa de empleo. Y la tasa de desocupación 6,4%. Ahí hubo... esos fueron los datos duros de esta semana. Vamos al tema de inflación para el mes de marzo, porque obviamente todos nos preguntamos qué va a pasar. Alimentos sigue subiendo, tenemos la cuestión de cómo está impactando el tema de la carne. La carne siguió teniendo ajustes las primeras semanas. También no sé si fueron a la verdulería, pero ojo porque la verdulería también está teniendo unos lindos aumentitos. Entonces, más allá de que tenemos que esperar unos días más para conocer el REM, las proyecciones ya están hablando de que la inflación podría superar en marzo el 2,4% de febrero. Marzo es un mes estacionalmente de inflación alta, así que no sería de sorprender. Obviamente que no es algo que quiera uno ver, que se retrocede en el camino del ajuste de los precios, de la desaceleración en el ajuste de precios, pero esperemos que para abril la situación se empiece a normalizar, otras cuestiones también van a tener que influir. Vamos a ver cómo sigue impactando. Importantes datos de esta semana, porque bueno, se viene, ya estamos en una semana 25 de marzo, marzo ya se fue, casi se termina el mes y la pregunta, ¿sí? Si los índices hoy en Estados Unidos cerraron al alza, sí. Bueno, ¿qué podemos esperar para esta semana? Esta semana hay, en lo que respecta a datos económicos, ya se va cerrando el mes y ya no quedan muchos datos económicos por conocerse, porque los datos más relevantes, más significativos, el INDEC ya los dio a conocer. Igual si quieren, ustedes recuerden que el INDEC publica su calendario. Esta semana nos queda solamente por conocer, bueno, sí, tenemos balanza de pagos y el EMAE. Ya para el jueves, ¿sí? Eso es algo importante. Pero el dato que para mí va a ser clave y que hay que seguir de cerca va a llegar la otra semana, ¿sí? Que es el lunes 31, que se va a conocer el dato de pobreza e indigencia del segundo semestre del 2024. Ese dato para mí es fundamental que lo tengamos presente, que sepamos qué está pasando ahí y bueno, seguirlo de cerca. Otra cosa que tenemos que tener presente y no olvidarnos es que si, salvo que alguien se haya enterado mientras estábamos haciendo el vivo que algo pasó, mañana y pasado habría paro de actividades en aduana de 10 a 16, suspensión de actividades con presencia en el lugar de trabajo. Venimos de un feriado,
y tener paro 25 y 26 es dolorosísimo para los que tienen ya que salir en forzoso. Así que bueno, salvo que tengamos novedades al respecto, esto estaría haciéndose efectivo. No sé si alguien se enteró de algo mientras estábamos haciendo el vivo. ¿Sí? Voy a responder las últimas 2 preguntas y ya vamos terminando porque nos repasamos esta semana. Con el arreglo del Fondo Monetario se libera el cepo. Ojalá. A ver, se terminaría de acomodar la hoja de balance y esa es una de las condiciones que dio el presidente para que se levante el cepo. Así que esperemos que eso suceda. ¿Cuál otra consulta? Tengo las últimas 2 y ya cerramos por esta semana. Si no, nos vamos despidiendo porque estamos repasados. Los espero mañana, acuérdense, a partir de las 11, Bitácora Pyme, por ahora Play. Vamos a estar haciendo también el análisis de los temas principales del comercio exterior. Así que, bueno, ahí hay gente que ya se tiene que ir a comer, es lógico, hay que ir a comer. Así que, mañana, acuérdense, 11 horas de sumarse a Bitácora Pyme. Si no, lo pueden ver por ahora Play. Besito grande para todos y los espero el próximo domingo para hacer el resumen de todas las semanas. Nos vemos.